Muy buenas tardes. Iniciamos ahora un ciclo que el dueño del canal ha llamado los miércoles de Hermógenes, porque soy Hermógenes Pérez de Arce y solía tener una columna los miércoles en el diario El Mercurio hasta hace 10 años atrás. Ahora la tengo en el diario financiero Estrategia y también tengo un blog, pero en el blog no salgo solo los miércoles, sino cualquier día de la semana. Y hoy día me han pedido conversar sobre un tema que está de actualidad, que es la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, que ha provocado una gran sorpresa entre mucha gente que no esperaba que un candidato de derecha, que ha expresado sus ideas de manera muy franca y abierta, y casi diría desafiante, haya podido obtener allá una mayoría tan importante como la que ha conseguido Bolsonaro, un 46 y tantos por ciento, que lo acerca mucho al 50% con el cual puede llegar a ser presidente de Brasil. Lo que sucede es que cuando los países enfrentan crisis graves, recurren a algunas figuras que creen capaces de cambiar la situación diametralmente. El historiador Gonzalo Vial Correa, chileno, autor de la biografía de Pinochet, que se llama justamente el libro Pinochet, la biografía. En alguna parte de ese libro, que no es muy favorable en algunos aspectos al expresidente Pinochet, dice una cosa que es muy cierta, dice, en todo el mundo, cuando algún país se encuentra en una crisis profunda y de la cual no sabe cómo salir, el hombre común, que en latín lo llama él el uomo qualunque, el hombre cualquiera, exclama invariablemente: necesitamos un Pinochet. Y eso lo dice de una manera un poco desafiante, como para señalar que todos los que están actuando en la escena pública necesitan ser reemplazados, como sucedió en Chile cuando tomó el poder el gobierno militar en 1973. ¿Y por qué dicen eso? Porque la historia de ese gobierno es una historia de justamente el éxito de sacar a un país en la más profunda crisis y situarlo a la cabeza de sus similares en el hemisferio, en América Latina. Porque cuando la Junta de Gobierno tomó el poder el 11 de septiembre de 1973, Chile era un país que estaba en profunda crisis, que estaba sufriendo la inflación más alta del mundo, en el cual se hablaba de una inminente guerra civil. Había algunos personajes como el guerrillero izquierdista comandante Pepe, que en el sur decía que se iba a producir una revolución, un levantamiento en que las fuerzas del sur iban a marchar hacia el centro y las fuerzas del norte y el centro a marchar hacia el sur para apoderarse del país. Y preguntado por la periodista Nena Osa si no creía que esa situación iba a generar muchas muertes, el comandante Pepe le dijo con entera franqueza, y esto lo escribe Nena Osa en su libro Allende, Thank You. Dice que Pepe le contestó: si no hay 1 millón de muertos por lo menos en Chile, la revolución no va a resultar. Entonces, esa era la situación en que se encontraba el país, en crisis con la mayor inflación del mundo y al borde de una guerra civil que podía costar muchas vidas. Y en ese momento, lo que el mundo vio fue que hubo un pronunciamiento militar, y lo que 17 años después vio el mundo fue que ese gobierno militar entregaba de vuelta a los civiles un país que encabezaba las cifras de crecimiento de América Latina. Entonces, el resumen se traduce en decir que la gestión del gobierno que encabezó Augusto Pinochet sacó al país de sus problemas y lo situó en un lugar preferente del hemisferio, de América Latina. Mejor dicho, en el primer lugar. Ahora, en Brasil hay una profunda crisis.
en Brasil hay una crisis de corrupción generalizada, un expresidente preso y también una situación en que se necesita de medidas urgentes para salir de esa crisis. ¿Y cómo responde la población en la elección? Responde eligiendo a la persona más parecida a Pinochet que se podría encontrar en el espectro político brasileño. Tanto es así que Bolsonaro, el candidato triunfante, es tildado de ser de extrema derecha, como también tildaban al gobierno militar de serlo, en cuanto a las políticas que aplicaba, que eran políticas de derecha. ¿Cómo se definen las políticas de derecha? Políticas que consagran la libertad de iniciativas en lo económico, que consagran la libertad de emprendimiento de las personas, el respeto a la propiedad privada, lo cual atrae a los inversionistas extranjeros. Y esos inversionistas extranjeros, cuando llegan al país, provocan que haya más inversión, más empleo, más crecimiento, que disminuya la pobreza y que el país salga de sus problemas económicos. Ahora, Bolsonaro ha dicho expresamente que él admira la labor que hizo en Chile el presidente Pinochet y la Junta de Gobierno. Y no ha tenido ambajes en decirlo. Hay muy pocos estadistas que se atrevan en el mundo contemporáneo a decir eso, porque si ha habido una figura mundial que ha sido objeto de una tarea de desprestigio en todo el globo, ha sido Augusto Pinochet. El historiador británico Paul Johnson, en uno de sus libros que se titula Héroes, lo dice con todas sus letras. Dice: el KGB soviético, que era la policía secreta de la Unión Soviética, tuvo un éxito antes de ser lanzado al basurero de la historia, que fue el de desprestigiar mundialmente o demonizar, dice el historiador Johnson, la figura del presidente chileno Augusto Pinochet. Pero, añade Johnson, yo que conozco los hechos, considero a Pinochet como uno de los héroes de la política contemporánea. ¿Por qué? Porque conoce los hechos. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué nos encontramos en Brasil? Con una posibilidad de un nuevo presidente que enfrenta una tarea muy difícil, una tarea muy ardua, y que puede llegar a ser en algún momento incomprendida, porque tiene que hacer rectificaciones políticas y económicas muy profundas. Ahora, las rectificaciones en cuanto a establecer la probidad no significan un sacrificio tan popular tan grande, porque simplemente significan que los políticos y los representantes de la opinión pública se comporten honestamente. Pero para equilibrar las cuentas públicas del país, para sanear la corrupción que hay en muchas empresas estatales en Brasil, se necesita aplicar una política que va a implicar despidos de personas y que seguramente va a generar protestas en muchos sectores. Y eso lo estamos viendo actualmente en Argentina, que el presidente Macri, que se ha propuesto también hacer rectificaciones profundas, advirtiendo eso sí que la crisis argentina es menos grave que la de Brasil. Pero en Argentina se ha encontrado con que la necesidad de volver a la realidad económica, al realismo económico, está provocando una resistencia civil bastante grande. Ahora, un gobierno democrático que enfrenta a una oposición que en algunos momentos puede comportarse de una manera bastante inmisericordia con el gobierno, enfrenta muchas dificultades también, porque la opinión pública se empieza a hacer eco de consignas como de que el gobierno está empobreciendo a la gente cuando, por ejemplo, como sucede en Argentina ahora, está llevando las tarifas del gas a niveles realistas. ¿Por qué? Porque el gas estaba muy subsidiado y es una de las razones del déficit fiscal argentino, y por lo tanto, para equilibrar el presupuesto argentino se necesita que las tarifas del gas sean realistas y no requieran de subsidios.
Y es la única manera de llegar a un equilibrio fiscal, evitando gastos públicos que deben ser suprimidos. Y eso, naturalmente, la población que debe pagar mayores precios por el gas se resiste a hacerlo y hace que las políticas del presidente Macri entonces estén en tela de juicio. Está atravesando un momento político difícil. Ahora, en Chile, el gobierno militar, cuando tomó el poder en 1973, enfrentó una situación similar. Y para enfrentarla bien y corregir las distorsiones que había, le impuso fuertes sacrificios a toda la población. En 1975 se aplicó en Chile un tratamiento de shock a la economía que solo podía aplicarlo un gobierno que fuera muy fuerte, muy firme y que no retrocediera ante la impopularidad transitoria de medidas de ajuste. El ministro de Hacienda y Economía, Jorge Caguas, en 1975, recortó la administración pública chilena en un tercio, en 90.000 personas. Ahora se le ha dado una pensión a todos los que se ha llamado exonerados políticos, pero la verdad es que todas esas personas que fueron exoneradas en esa época, que fueron 90.000 en un solo año, no eran exonerados políticos, sino exonerados por razones económicas, porque era la única manera de equilibrar el presupuesto. Y la verdad fue que ese tremendo sacrificio, que implicó un frenazo económico el año 1975, el producto cayó cerca de 15% en un año, el desempleo aumentó mucho, hubo gente que debió soportar grandes sacrificios y hubo que hacer programas de emergencia con sueldos muy bajos para la gente que quedaba desempleada. Pero era la única manera de volver a equilibrar las finanzas del Estado. Y el premio Nobel de Economía Milton Friedman, que visitó el país ese año, reconoció que las políticas que se estaban aplicando, que eran duras, de shock, como dije, eran las que iban a permitir al país crecer fuertemente. Y la verdad es que sucedió así, porque en los años posteriores, 1976 hasta 1981 inclusive, que se produjo otra crisis, la llamada crisis de la deuda, que afectó a todas las naciones de América Latina y a Chile en particular. Mientras no se produjo esa segunda crisis, Chile creció mucho más que el resto de América Latina, más que el resto del mundo, y algunos empezaron a hablar entonces de un milagro chileno. Pero eso requirió un plan económico muy duro para la población, que solo vino a comprender y a beneficiarse de él cuando la economía se comenzó a recuperar y a crecer a tasas que eran del doble de las que vemos hoy día en el mejor de los casos, o sea, alrededor de 7 u 8%, cuando ahora, si crecemos al 4%, nos damos por felices, y en los últimos años, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el crecimiento fue muy poco superior a 1%. Entonces, la rectificación que va a tener que enfrentar Bolsonaro no va a ser tan difícil de alcanzar como la que tiene que enfrentar la Argentina, pero sí va a imponer muchas medidas que en apariencia van a ser impopulares, que van a despertar protesta en los sectores de izquierda y probablemente en muchos de los que han votado por Bolsonaro, requiriendo un gobierno que sea más honesto, más sano y más realizador. Ahora, nosotros debemos alegrarnos de esto, de este triunfo de Bolsonaro en Brasil, porque se está produciendo en todo el entorno latinoamericano un retorno a políticas razonables de crecimiento, de prosperidad de los países. Y cuando toda la región prospera, eso le conviene naturalmente a Chile. Y el país también prospera más en la medida en que los otros de la región se desempeñen mejor. En el hecho, la bolsa brasileña subió mucho de valor cuando se conoció el porcentaje de votos de Bolsonaro, porque la gente vio
que allá se iba a producir un ciclo de prosperidad con las políticas económicas de derecha de Jair Bolsonaro. Y como hay grandes inversiones chilenas en Brasil, las empresas chilenas que tienen inversiones allá, como Cencosud, Latam, Sonda, Falabella, tuvieron también un crecimiento muy importante en su capitalización, en el precio de sus acciones. Así que eso revela que el triunfo de Bolsonaro en Brasil le conviene a nuestro país, porque genera una prosperidad que se transmite a Chile a través de las inversiones nacionales que hay en ese país. Ahora, nadie augura que todo esto vaya a ser fácil, pero Bolsonaro parece que es un presidente o un futuro presidente, porque todavía no ha sido consagrado en la segunda vuelta, aunque pocos discuten que lo va a lograr, que va a requerir de tener una mano muy firme. En Chile vimos que eso fue indispensable. Además, bajo el gobierno militar. Además que el gobierno militar estaba sometido a un terrorismo inspirado por la Unión Soviética, por Alemania Oriental, por Cuba, que introducía guerrilleros y armamentos al país que cometían muchos atentados. Y esos atentados obligaban al gobierno militar a adoptar medidas para combatir la subversión. Y eso lo llamaban la represión. Y entonces, cuando caían los guerrilleros a manos de las Fuerzas Armadas del gobierno militar, se decía que había atropellos a los derechos humanos. Y algunos llegan a exagerar, como el presidente Piñera, que dice que en el gobierno militar hubo violaciones crueles, sistemáticas, inaceptables, graves contra los derechos humanos. Eso no es efectivo. Lo que pasa es que el régimen estaba sometido a un desafío terrorista muy fuerte, muy grave y constante, que lo obligaba a emplear a las Fuerzas Armadas para combatir a los terroristas. Pero no había violaciones sistemáticas a los derechos humanos, porque justamente las disposiciones que dictaba el gobierno eran en orden a desarrollar toda esta tarea, respetando los derechos humanos. Puede decirse que el gobierno militar chileno era el más vigilado del mundo en materia de derechos humanos. Entonces, es absurdo y es falso decir que fue un violador sistemático de los derechos humanos, porque simplemente no podía. Lo acusaban, encabezado por la Unión Soviética y Cuba, en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas todos los años. Entonces tenía que cuidarse de que las políticas de combate al terrorismo estuvieran encuadradas en respeto a los derechos humanos. Y así todo, las Naciones Unidas, anualmente, con una mayoría de países que organizaban la Unión Soviética y Cuba para condenar a Chile, en la votación de las comisiones de Naciones Unidas, Chile era condenado por atropellar los derechos humanos, pero eso era falso. Lo que pasa es que el país debía defenderse del terrorismo. Y la paradoja que se produjo ahí fue que esta situación ni siquiera la comprendieron los países occidentales, como Estados Unidos. Había un agregado militar norteamericano residente en Chile, que el comandante Paul Ryan, que entendía muy bien esta situación y escribió un opúsculo, un documento de 30, 40 páginas que se editó incluso en Santiago en 1974-75, en que él le representaba a su propio gobierno, le decía: es increíble que Estados Unidos, por salvar del comunismo a Vietnam, tuvo que perder 55.000 vidas, centenares de miles de heridos en la lucha contra el comunismo, y gastar miles de millones de dólares en una guerra que en definitiva perdió, y Vietnam cayó en manos de los comunistas. Y sin embargo, en Chile, donde Estados Unidos no ha tenido que soportar ni una víctima, no ha tenido que desembolsar un solo dólar, ni siquiera ha tenido que disparar una bala, Chile ha sido rescatado del comunismo por su gobierno militar, y los Estados Unidos, en lugar de aplaudir y apoyar esto, hacen caso omiso de esa gran victoria que ha tenido Occidente sobre el mundo comunista, y
votan, hasta llegaron a votar en contra de Chile en Naciones Unidas en circunstancias de que normalmente se abstenían. Pero la situación con Estados Unidos de incomprensión se fue agravando hasta que Estados Unidos comenzó a votar también en contra de Chile y se puso de parte de los que pretendían poner término anticipado al gobierno militar. Y en ese sentido hubo paradojas muy grandes, porque el presidente Reagan le escribía al presidente Pinochet en los años 80 cartas de felicitación por la prosperidad y la tranquilidad que reinaban en Chile, y mientras tanto su embajador en Chile, que era Harry Barnes, hacía lo posible porque el gobierno militar fuera derrotado anticipadamente al plazo que se había puesto en la Constitución para su término, y después, cuando se tuvo lugar el plebiscito de 1988, los Estados Unidos dieron grandes donaciones de millones de dólares a la causa del no a la figura del presidente Pinochet, que había salvado a Chile del comunismo. Así que se produjeron estas cosas inexplicables en las potencias occidentales, que en lugar de celebrar que un país por sus propios medios se hubiera escapado de pasar a formar parte de los gobiernos totalitarios de detrás de la cortina de hierro, o del caso como los de Cuba o Corea del Norte, en lugar de celebrar que se hubiera librado de eso, persiguieron a los que habían logrado salvar a Chile. Yo creo que muchas de esas situaciones se podrían haber producido o producir en el Brasil de Jair Bolsonaro si él triunfa finalmente en la segunda vuelta, pero él tiene una garantía, que el presidente de los Estados Unidos ahora tiene muy claro quiénes son los enemigos políticos de los gobiernos de derecha, porque el suyo es un gobierno de derecha. Así que yo creo que en ese sentido Jair Bolsonaro va a tener una ventaja que la Junta Militar chilena no pudo disfrutar, que fue la de tener el apoyo de Estados Unidos, porque Donald Trump, no me cabe duda de que frente a las políticas rectificatorias del nuevo gobierno en Brasil, lo va a respaldar y le va a prestar ayuda, o por lo menos no va a desarrollar una actitud persecutoria como la que tuvieron los gobiernos norteamericanos en contra del gobierno militar chileno y que le representaron un gran costo a Chile, porque la enmienda Kennedy, por ejemplo, quiso aprobar el senador demócrata Edward Kennedy, que prohibía a los Estados Unidos vender material de guerra a Chile, se presentó en un momento muy delicado para nuestro país, porque nuestro país estaba desafiado con una amenaza limítrofe por el norte, desafiado por la República Argentina, que no respetó el fallo de la reina Isabel sobre el canal Beagle, de tal manera que lo que más necesitaba era tener una fuerza militar disuasoria que lo liberara de la posibilidad de ataques adversarios. Y en ese mismo momento, en los Estados Unidos, la enmienda Kennedy les prohibió a los norteamericanos vender armas a Chile, lo que significó que Chile tuvo que hacer un sacrificio adicional para tener unas fuerzas armadas que le permitieran eludir la perspectiva de perder territorios a manos de vecinos que pretendían o eran sospechosos de pretender agredirlo para hacer ganancias territoriales. Y afortunadamente la energía con que procedió el gobierno militar, en particular el presidente Pinochet, permitió que sorteáramos ese periodo sin ninguna pérdida de territorio y, lo más importante, conservando la paz, porque el peligro de guerra fue inminente. Todos recordamos el año 78, o los que tenemos edad para recordarlo, en que estuvimos al borde de la guerra con Argentina. Entonces, todo ese peligro que y costo que debió soportar Chile por la hostilidad de los países occidentales, yo creo que, por fortuna para Brasil, el futuro presidente Jair Bolsonaro no lo va a tener que soportar, porque desde luego en los Estados Unidos hay un presidente que es de derecha, que comulga con sus puntos de vista, que incluso ha elogiado al expresidente Pinochet. Hay muy pocos estadistas occidentales que se atrevan a elogiar al expresidente Pinochet en público, y Donald Trump lo ha hecho, y Jair Bolsonaro también.
De tal manera que yo miro con optimismo las perspectivas de una nueva, renovada, buena relación con Brasil. Porque Chile siempre ha tenido muy buenas relaciones con Brasil. En los peores momentos de la crisis derivada de la persecución internacional contra la Junta Militar chilena, hubo gestos de Brasil que los chilenos difícilmente vamos a olvidar. Cuando era inminente una situación de guerra con países limítrofes, Brasil puso a disposición de las Fuerzas Armadas chilenas un arsenal de municiones de manera rápida y no interesada. Y ese es un gesto que todos los chilenos debemos agradecer porque contribuyó a que se mantuviera el poder disuasivo de nuestras Fuerzas Armadas y a que no sufriéramos ninguna pérdida territorial cuando había las mayores amenazas y países en los cuales deberíamos haber confiado no nos apoyaron, como era el caso de países occidentales de Europa, como Gran Bretaña, por ejemplo. Impuso un embargo sobre motores de aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea Chilena que habían sido enviados a Gran Bretaña a reparación. Y el gobierno socialista laborista de allá, de Harold Wilson, se negaba a devolver los motores reparados cuando Chile estaba en disposición de pagar y tenía el derecho a que se los devolvieran porque ya eran motores de aviones chilenos. Sin embargo, para perjudicar a Chile, se suspendió la entrega de esos motores por un largo tiempo y eso provocó naturalmente un enorme daño a Chile y eso revela hasta qué grado los gobiernos de izquierda del resto del mundo no paraban mientes en el costo que imponían a un país que estaba en una situación de apuro y ni siquiera respetaban el derecho con tal de consumar una venganza política. Bueno, eso, por fortuna, yo creo que en el caso del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil no va a tener lugar y va a tener una acogida, si no cordial, porque el mundo está dominado, en cierto modo, por una corriente de opinión de izquierda que a presidentes como Trump o Bolsonaro no les perdonan nada y los critican despiadadamente. Pero yo creo que no van a tener que sufrir la persecución que sufrió el gobierno militar chileno. A todo esto, esa persecución, en definitiva, no prosperó, porque el gobierno militar chileno terminó su periodo, hizo la transición que se había comprometido en su constitución de 1980, transición que culminó en 1990. Si hubiera ganado el sí en el plebiscito del 88, habría culminado un año antes. O sea, los que dicen que votaron no para que llegara antes la democracia, están profundamente equivocados. Entre ellos Sebastián Piñera dice eso. Yo voté no para que llegara antes la democracia. Todo lo contrario, si hubiera votado sí y hubiera triunfado el sí, la democracia habría llegado en Chile un año antes porque habría empezado a regir el articulado permanente de la Constitución, que es el que nos rige hoy, que es de plena democracia, en 1989 y no en 1990. Pero, en definitiva, Chile pudo sortear todos esos desafíos y hoy día se puede enorgullecer de ser una democracia estable gracias a que cuenta con una constitución bien concebida, con reformas que han sido negociadas, que por suerte no la han desvirtuado en su esencia, aunque han debilitado algunas instituciones que habría sido preferible mantener, pero eso es fruto del debate democrático. De tal manera que en este momento, en relación al desenlace que ha tenido lugar en Brasil, los chilenos de derecha estamos contentos, los que votamos sí en 1988 y seguimos votando sí en 2018, que somos pocos, es verdad. Yo el otro día encabecé una conmemoración de la votación del sí y había pocas personas. Y todos los que eran compañeros míos del sí el 88 estaban en La Moneda celebrando la votación del no, porque el presidente de la República votó no y hizo una conmemoración del no que pocos se explican, porque estaba lleno de gente que había votado sí. Y ver al ministro del Interior, Andrés Chadwick, con una chapita del no celebrando, era una suprema ironía, porque Andrés Chadwick fue uno de los
adalides del voto sí en 1988 y uno de los más fervientes partidarios, y trabajó en el Ministerio de Planificación del presidente Pinochet. Así que mucha gente se preguntaba, ¿y qué hacen todos estos partidarios del sí celebrando el triunfo del no? Bueno, lo que hacen es estar en el lugar en que no deberían estar. Deberían haber estado con nosotros en la Fundación Jaime Guzmán, que entre paréntesis no quiso abrirnos las puertas, así que tuvimos que celebrar en la vereda. Pero como no éramos muchos, pudimos celebrar en la vereda, cantar la canción nacional con la estrofa de los valientes soldados y recordar al gobierno que salvó a Chile primero y de ser uno de los países con más problemas en el mundo, lo dejó en el primer lugar de América Latina, llamándose la joya más preciosa de la corona latinoamericana, o más preciada, como decía Bill Clinton. Y muy orgullosos de poder celebrar eso. Ahora, nuestra perspectiva es triunfar en Chile ahora. Hemos triunfado en Brasil con Bolsonaro, estamos contentos. En menos de 4 años más va a haber una elección en Chile y tenemos un candidato del sí, el único del sí, que es José Antonio Kast. Y estamos muy ilusionados con que él va a triunfar, como ganó Bolsonaro en Brasil, como ganó Trump sorprendentemente en Estados Unidos. José Antonio Kast va a triunfar en 2021 como candidato del sí, sin esconder sus reales pensamientos y políticas, que son políticas de derecha, sin ofender la memoria del gobierno militar, sino todo lo contrario, defendiéndola. Y la perspectiva es buena porque lo dicen las encuestas. La última encuesta Criteria Research en Chile señala que en la carrera presidencial en este momento va a la cabeza Beatriz Sánchez con 10%, seguida muy estrechamente por José Antonio Kast con 9%. Y los demás candidatos de otras tendencias o arrepentidos o simplemente que se dieron vuelta a la chaqueta tienen menos porcentaje, mucho menos porcentaje, 2-3%. Así que el triunfo de Bolsonaro en Brasil nos ha demostrado que los países, cuando comprenden cuál es la realidad de la solución a sus problemas, votan bien. Y en Brasil votaron por Bolsonaro y esperamos que en Chile voten por el único candidato del sí, José Antonio Kast, en 2021. Muy buenas tardes, muchas gracias y será hasta el próximo miércoles.